El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria al Señor Jesús. Y a través de la historia, a través de las experiencias, los testimonios de aquellos que han tenido una cercanía bien, una comunión bien cercana con Dios, nosotros nos hemos dado cuenta de que es mejor estar habitando bajo la presencia de Dios, bajo la protección de Dios, que estar fuera de ellos. Amén, gloria a Dios. Desde que comencé a estudiar la palabra de Dios, a estudiar la Biblia, me ha gustado, gloria al Señor Jesús, las experiencias que yo he ido teniendo en el mundo espiritual, porque son marcas que se quedan dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra mente, y esas marcas nos hacen recordar que realmente hay un Dios que cuida de la humanidad, que realmente hay un omnipotente que está predispuesto, antes que nosotros lo clamemos o lo llamemos, a cuidar de nosotros. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Y el salmista aquí escribe una palabra muy importante, y es omnipotente. Omnipotente, queridos hermanos, quiere decir alguien que no tiene rival, alguien que es fuerte, poderoso, inigualable, y en esta ocasión para abrigar, para proteger, para refugiar a todos aquellos que lo están buscando por ayuda. Gloria al Señor Jesús. La palabra de Dios también dice, y lo dijo el rey David, que en el Señor nosotros tenemos pronto auxilio. Gloria al Señor Jesús. Amén. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio. Bendito y alabado Dios. Han habido muchos testimonios en los que muchachos jóvenes o ya no tan jóvenes, pero por algún error los han metido en prisión por error. Entonces, y estando allá adentro, se recuerdan que hay un Dios, que hay un omnipotente que puede ser nuestro pronto auxilio, y desde que están ahí en la hora de la prueba, en la hora de la tribulación, se recuerdan de Él. Y quizás en la primera audiencia les han dictado una sentencia de muchísimos años, pero empiezan a clamar al nombre del Señor, empiezan a clamar al nombre del Omnipotente, del Todopoderoso, y cuando van a la segunda audiencia, por alguna razón, por la mano que Dios ha movido, las oraciones, la intercesión de los hermanos en la iglesia, el juez dicta una sentencia muy bajita. Bendito y alabado Dios. Santo. ¿Y sabe por qué? En muchas ocasiones el Señor hace que los jueces dicten una sentencia, la bajen de 50, de 60 años a 5 o a 3. Es para que esa marca del Señor también quede en esa gente y no se olviden, gloria al Señor, que fue Dios quien los ayudó, fue Dios quien los abrigó, fue Dios su pronto auxilio. Bendito y alabado Señor. Y a veces esos 5, esos 3 años se convierten en uno o en unos cuantos meses nada más. Bendito y alabado Dios, porque Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra protección, Él es nuestro libertador, Él es nuestro salvador. Bendito y alabado Dios. Aleluya, gloria al Señor Jesús. En muchas ocasiones, y hemos escuchado testimonios, hermanos, familia del Señor, que a alguien el médico le ha dicho: estás con cáncer. El médico le ha dicho: estás con leucemia. El médico le ha dicho un tumor en el cerebro. Y es natural que en la carne nosotros nos entristezcamos. Es natural que nos debilitemos al escuchar semejante mala noticia. Y las personas dicen: bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, no, lo rechazo. Y van a buscar una segunda opinión con un segundo médico, y el escaneo, el chequeo que les hacen, vuelve a salir un tumor. Lo mismo que dijo el médico primero. Bendito y alabado Dios. Pero hay siervos de Dios
que no se dan por vencidos. Hay siervos del Altísimo que no se dan por vencidos y siguen orando y pidiendo a Dios. Pasan un tiempo de prueba, queridos hermanos. Pasan un tiempo de tribulación, de aprendizaje, de confiar en el Señor más y más, de pedir ese pronto auxilio, y de repente el tumor desapareció. Amén. Gloria al Señor Jesús. De repente la enfermedad se fue. Gloria al Señor Jesús. De repente un ángel bajó e hizo una cirugía y sacó eso de dentro del cuerpo, porque el Señor es nuestro sanador. Así lo dice el profeta Isaías. Gloria al Señor Jesús. Él es nuestro libertador, Él es nuestro sanador. Gloria al Señor Jesús. Maravilloso Dios. Y si vamos al libro de Deuteronomios 31, Deuteronomio 31, hay una palabra muy linda también, queridos hermanos. Quiero compartirla. Deuteronomio 31, 6. Dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Gloria al Señor Jesús. En esos momentos de dificultad, queridos hermanos, a veces vamos a tener que esforzarnos como nunca antes lo hemos hecho en nuestra vida. Vamos a tener que pararnos firmemente y confiar en el Señor, porque escrito está: no te dejará ni te desamparará. Gloria al Señor Jesús. Escuche bien, iglesia del Señor Jesucristo. Papá Dios en ningún tiempo y de ninguna manera se olvidará de nosotros. Amén. Un buen padre no le da comida a un hijo, dinero y dinero a su hijo para que vaya y se lo gaste. Un buen padre también permitirá que el hijo sude, también permitirá que el hijo se esfuerce, también permitirá que el hijo aprenda a través de la experiencia, para que en el futuro sepa cómo ganarse el alimento, cómo ganarse la comida. Bendito y alabado Dios. Yo lo he dicho varias veces aquí, y es que cuando yo era un niño allá en El Salvador, a mí me gustaba andar buscando niditos de tórtolas, de las tortolitas esas. Y los veía, y cuando los pichoncitos ya estaban emplumaditos, yo iba y los agarraba, me llevaba uno de esos y lo empezaba a criar en la casa yo solo. Y lo criaba, le daba las semillitas esas para que comieran. Después, cuando ellos ya estaban grandecitos, yo salía con ellos, los sacaba de una caja donde yo los metía y los tiraba así en el piso, en la tierrita, y ellos empezaban a comer piedra. Eso era lo que comían, piedrita. Piedra, eso es lo que comen ellos, eso es lo que Dios ha puesto en ellos para que coman. Y él comía piedrita, y cuando yo le tocaba aquí el buche, como decimos nosotros en El Salvador, esa fundita que tienen aquí, y cuando ya se la sentía apretadita, llenita, lo volvía a meter a la cajita y me lo llevaba. Bendito Dios. Entonces, pero en ese tiempo, quizás yo tenía algunos 12, 11 años, y yo tenía un trabajito, como les he dicho en algunas veces, de recoger huevos en una granja. Entonces ya no me quedaba tiempo para cuidar esta tórtola, este pichoncito. Ya él estaba grande, ya era un jovencito, jovencita, no sé. Entonces, y como no me quedaba tiempo, yo llegaba en las tardes a la casa y no había quien lo cuidara. Entonces yo me fui para el monte y lo tiré, lo solté así allí. Estaba bien gordita, bien cuidadita, la solté allí porque ya no tenía tiempo. Queridos hermanos, y como a los cuantos días me acordé que yo había soltado aquella tórtola, y yo me fui a ver si estaba donde yo la dejé. ¿Y qué creen? Sí, ahí estaba. Pero estaba muerta, querido. Qué tristeza. No, se murió porque ella no había aprendido a defenderse en la naturaleza. El calor del sol, ella no estaba acostumbrada a eso. Ella no estaba acostumbrada a caminar entre la hierba, enredarse, desenredarse y salir volando. Entonces, quiero dar a entender con esto que aunque Dios
en algún tiempo parezca que nos ha abandonado, Él no nos ha abandonado. Él nos está dejando aprender de la experiencia de hoy para que el día de mañana nosotros podamos salir del enredo, nosotros podamos conseguir lo que necesitamos. En el día de mañana nosotros no seamos avergonzados por no saber, por no tener conocimiento a lo que nos estamos enfrentando. Amén. Dice la palabra, esforzados. Hermano, esforzarse es darlo todo. Esforzarse es seguir luchando. Esforzarse es seguir teniendo fe. Esforzarse es pensar, es creer con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, que Dios estará con nosotros hasta el fin de nuestros días y estará también con los nuestros. Gloria al Señor Jesús. Amén. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Gloria al Señor Jesús. Ahora, Éxodo también nos tiene una promesa bien bonita, bien linda. Gloria al Señor Jesús. El libro de Éxodos, Éxodo 14, en su versículo 14 también. Dice así: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria al Señor Jesús. Queridos hermanos, Éxodo 14, versículo 14 también está diciendo: Jehová, Dios, peleará por vosotros, pero estad tranquilos y vosotros estéis tranquilos. Gloria al Señor Jesús. Mire, si nosotros, la iglesia, aprendiéramos este tipo de sabiduría, fuéramos libres de muchísimas enfermedades. Sí, pero nosotros no podemos aprender este tipo de sabiduría, que es terrible. Y digo esto por la siguiente manera: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué difícil es para un hombre, para una mujer, estar tranquilo y esperar en el Señor. ¿Cuántos de nosotros aquí en el caminar evangelístico hemos estado tranquilos y esperando solamente en el Señor? La mayoría de nosotros nos desesperamos. Si usted se recuerda, aquel rey Saúl tenía que esperar al profeta Samuel para hacer aquel sacrificio, porque Samuel era el que lo iba a hacer. Y Samuel iba a llegar en el tiempo de Dios. Pero Saúl se desesperó y decidió hacerlo él, aunque él era rey, aunque él era ungido, aunque él era el mayor hombre, el mandatario entre todo aquel pueblo de cientos de gente. No le correspondía ese deber, no le correspondía ese trabajo, le correspondía al sacerdote de Dios. Se desesperó y ¿sabe qué le causó eso? El no esperar tranquilo en Dios. Le causó, primero, terriblemente, que su hijo muriera, Jonatán. Después de eso, causó que él también muriera. Y después de eso, lo más triste, lo más doloroso, que causó que el arca del pacto, la presencia de Dios dentro del pueblo de Israel, fuera también robada por los filisteos. Qué terrible. Para una nación entera, eso fue lo peor que pudo haber pasado. Fue peor que les quitaran el presidente. Fue peor que les embargaran todo el país. Fue peor de lo peor, queridos hermanos, porque pasaron atemorizados por un largo tiempo, dice la palabra del Señor, y los filisteos les gritaban desde abajo y les decían blasfemias en contra del Dios Todopoderoso, y que bajaran a pelear esto y lo otro, que le sirven a un Dios de mentira, que le sirven a un Dios que no existe, y todo esto les gritaban. Era una vergüenza. Y dice la palabra del Señor que todo el pueblo de Israel
estaba atemorizado de los filisteos. Estaba atemorizado por las consecuencias, por la desesperación, por no estar tranquilo de un solo hombre, el rey de ese pueblo. Es por eso que he querido traer este versículo para que lo meditemos, para que aprendamos, para que lo memoricemos y estemos tranquilos, porque el Señor peleará por nosotros. Amén. Dios peleará nuestra batalla. Amén. Nosotros no tenemos que ir de entremetidos a pelear la batalla de Dios. Él la peleará por nosotros, gloria al Señor Jesús. De lo contrario, nos sucederá como le sucedió a este hombre del que acabo de estar hablando. Y el oprobio, la vergüenza de este pueblo se quitó hasta que aquel muchacho llamado David, bendito Dios, fue levantado por Dios y pudo vencer a aquel pueblo filisteo. Bendito y alabado Dios. También en Isaías 46 encontramos otra promesa bien bonita. Isaías 46, verso 4. Dice así: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, y yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Amén. Así dice la palabra del Señor. Desde que seamos niñitos hasta que estemos viejos, hasta que ya no podamos caminar, hasta que el Señor nos mande a llamar, hasta los 60, 70, 80, 90 y 100 años más, dice la palabra de Dios, yo soportaré y guardaré, gloria al Señor Jesús. He leído Isaías 46, versículo 4. Hasta la vejez, dice Papá Dios, yo los guardaré, yo los protegeré, yo estaré soportándolos, gloria al Señor Jesús. Regresando a Salmos 118, hay otra promesa bien bonita también y quiero compartirla con ustedes. Salmos 118, este salmo es bien grande. El verso 8 y 9 dice así: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, gloria al Señor Jesús. Muy relacionado con lo que hemos estado hablando. Miren, nosotros, y cuando yo digo este versículo, no quiero decir que nosotros despreciemos a los hombres de ciencia de este mundo, no, porque los necesitamos. Somos una cadena. Ellos necesitan de mí, yo necesito de ellos, y por ahí se construye la escalera de la vida, gloria al Señor Jesús. Pero hay ocasiones en las que nosotros tenemos que depender totalmente de Dios. Como dije en el principio, a veces el médico dice no tiene cura, pero los ángeles de Dios vienen, bajan, hacen una cirugía bien bonita y gloria al Señor, allí vivió 20, 60, 40 años más la persona, para la gloria y honra del Todopoderoso, gloria al Señor Jesús. En el Evangelio se nos relata a varios ciegos de nacimiento. En el Evangelio también se nos relata a varios paralíticos de nacimiento. Y como no había mucho conocimiento, la sociedad decía es que ese pecó, por eso está castigado. Es que la mamá de ese y el papá de ese pecó, por eso está castigado. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo cuando vino y el paralítico anduvo? El ciego de nacimiento vio. Están paralíticos y están ciegos, pero para la gloria de Dios, gloria al Señor Jesucristo. Porque cuando Jesucristo dijo, levántate y camina, levanta tu lecho, póntelo en la espalda y camina, el paralítico caminó. Porque cuando el Señor Jesucristo escupió un poquito de tierra e hizo lodo y se lo pasó por los ojos, le dijo, lávate en el estanque y verás. Y vio, gloria al Señor Jesús, para la gloria y honra del que cuida de nosotros, para la gloria y honra de aquel en el que nosotros tenemos que confiar, gloria al Señor Jesús. A veces nosotros decimos, no, eso es imposible, pero escrito está en la palabra de Dios. Para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Maravilloso Señor Jesucristo.
Es por eso que es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es por eso que es mejor confiar en Jehová que confiar en príncipes. Gloria al Señor Jesús. Los filisteos confiaban en aquel gigante grande y fuerte, pero el Señor los humilló. Es mejor confiar en Él. Ahora vamos a Proverbios 30 y su versículo 5. Bendito Dios. Movemos un libro más. Proverbios 30 y su verso 5 dice así: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Bendito y alabado Dios. Toda palabra de Dios es limpia, es santa, es pura y escudo a los que en Él esperan. Gloria al Señor Jesús. Y es escudo a los que en Él esperan. Bendito y alabado Dios. Queridos hermanos, ¿de qué? ¿Cómo yo puedo explicar que esta palabra del Señor es escudo? ¿Cómo yo lo puedo explicar? Nosotros materialmente un escudo lo vemos, por ejemplo, en las películas antiguas, como una rueda de madera para protegerse del machete, de la espada o de las lanzas, de las flechas. Ese era un escudo, ¿verdad? Para protegerse de ser herido, de ser dañado. Ahora los militares y los policías ya no andan con eso aquí en la mano, tienen un chaleco, lo que le llaman antibala. Eso es un escudo también, es para protegerse de ser heridos, de ser dañados. También usan un casco que les ayuda por lo mismo, para la misma razón. Entonces, ¿pero en qué manera yo puedo hacer un escudo de la palabra de Dios y ponérmela por ahí para que no me caigan las pescosadas? Salomón lo enseña clarito, clarito, clarito. Y dice Salomón: en la abundancia de palabras nunca falta el pecado. En la abundancia de palabras nunca falta el pecado. Aún hasta el tonto, dice Salomón, cuando calla pasa por sabio. Amén. Es bien lindo, es bien bonito. Y lo vuelvo a repetir: aún hasta el tonto, cuando refrena su lengua, dice Salomón, pasa por sabio. ¿Sabe que en la mayoría de veces, cuando nosotros nos metemos en un problema, es porque abrimos la boca? Si nosotros mantuviéramos la boca cerrada, fueran menos problemas en los que nos metiéramos. Pero vamos a veces a un dealer y salimos de allí con una deuda mala, deuda a la que los economistas clasifican como deuda mala. Entonces vamos a un banco y salimos con una deuda mala. Vamos a una fiesta donde hay muchos borrachos, esto y lo otro, y por decir una palabra, otro borracho se enoja y nos mete una cachetada. Salimos mal. En el banco decimos sí, yo quiero 30,000, 40,000 dólares. Decimos sí y ya salimos de ahí con una carga encima. Entonces, la palabra del Señor, la palabra de Dios, se vuelve escudo para nosotros cuando nosotros en muchas ocasiones, aunque sea difícil, tenemos que callar. Bendito y alabado Dios. Amén. Tenemos que callar y esperar y confiar en que el Señor Dios Todopoderoso peleará nuestra batalla. Tenemos que callar y confiar en que los ángeles de Dios vendrán como vinieron atrás de Eliseo y lo guardarán del peligro. Gloria al Señor Jesús. Tenemos que confiar y esperar porque Dios obrará. Bendito y alabado Dios. Amén. Gloria a Dios. Otra forma en la que la palabra de Dios se convertirá y se ha convertido en escudo de muchos, y es que cuando nosotros estemos frente al Señor Jesucristo, allá, por haber nosotros practicado la palabra de Dios, seremos protegidos y no seremos arrastrados al lago de fuego y azufre. Al lago de fuego y azufre, dice la palabra del Señor,
preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Y para terminar, en Éxodo 13, 20, 22 dice: y Dios iba delante de ellos, de día columna de nube y de noche columna de fuego. Amén. Porque Dios está dispuesto, está predispuesto para cuidar a su pueblo. Cuando lo sacó de Egipto, Dios iba, la presencia del Señor iba en el día en una gran columna de nube, grandísimo, para protegerlos del sol quemador. En el desierto, en el día, el sol es terrible. Y en la noche, Él expendía una columna de fuego para que iluminara todo el campamento, iluminara todas las casitas que ellos habían hecho y para que los calentara también, gloria al Señor Jesús. Y para terminar, en Génesis 7:1 dice: entra tú y toda tu casa en el arca. Eso se lo dijo a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, gloria al Señor Jesús, porque he encontrado a esta generación maligna y perversa. Y por ahí se desarrolló la retribución de lo que Dios le dio a aquella generación por sus acciones. Pero el Señor nos ha hablado en esta noche y nos ha dicho que confiemos en Él. Amén. Que Él pelea nuestras batallas. Amén. Que Él está con nosotros. Que así como Él mandó a aquel cuervo para que le llevara comida al profeta, así lo enviará para nosotros. Amén. Que así como Él cuidó a David en sus días de prueba en el desierto, también cuidará a nosotros. Sí, que así como Él envió el ángel para decirle a José: llévate a María por el desierto hasta Egipto, y yo te voy a avisar cuando tengan que regresar, así mismo estará con nosotros. Que así como Dios protegió al Señor Jesucristo en aquellos 40 días de ayuno en el desierto, así también estará con nosotros. Que el Señor les bendiga, y hasta aquí con esta palabra. Amén.